Winston Churchill guió a una nación a través de su hora más oscura, pero no pudo proteger a su propia familia de la desgracia. El legendario primer ministro tuvo 5 hijos, y mientras 4 de ellos vivieron hasta la adultez, sus vidas fueron todo menos simples. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue del hijo y las 4 hijas de Churchill? Aquí está lo que no te dicen sobre los hijos de Winston Churchill. Detrás del nombre famoso, yacían historias de presión, pasión, logros y tragedia. Cada uno de los hijos de Churchill luchó a su manera con el peso de ese legado. Mantente atento mientras nos sumergimos en el viaje no contado de Randolph, Mary, Sarah, Diana y la pequeña Marigold Churchill. 5 vidas de triunfos y pruebas bajo la sombra de un ícono. Número 5. Diana Churchill. Nacida en 1909, Diana llegó cuando Winston era una estrella política en ascenso, y estaba encantado de que su primogénita fuera una niña. Le decía efusivamente a sus amigos que la bebé Diana era la imagen mía. La pequeña Diana creció adorada por su padre, quizás incluso consentida por él, y educada por una serie de niñeras e institutrices. Era una niña tímida y sensible, que a menudo se sentía eclipsada por las vidas ocupadas de sus padres. Mientras Winston era afectuoso con Diana, su relación con su madre Clementine era más tensa. Las críticas agudas de Clementine, aunque bien intencionadas, herían el corazón tierno de Diana. Como mujer joven, Diana se convirtió en una especie de compañera silenciosa de apoyo para su padre. Cuando su madre estaba afuera o enferma, Diana acompañaba a Winston a eventos, animándolo y compartiendo su interés en la política. Tenía el amor de su padre, pero la sociedad en esa época tenía expectativas limitadas para las mujeres. Así que Winston nunca realmente consideró a Diana como heredera política debido a su sexo. Como notó un biógrafo, esta limitación no dicha pudo haber dejado a Diana preguntándose sobre su propio propósito. En los años 1930, Diana hizo lo que se esperaba de una mujer de su clase. Se casó e inició una familia. Su primer matrimonio, sin embargo, fue infeliz y de corta duración. A los 23, se casó con John Milner Bailey, el heredero de un baronet, en 1932, pero se divorciaron solo unos años después. En 1935, Diana se casó por segunda vez con Duncan Sandys, un político conservador en ascenso que era un partidario cercano de Winston. Por un tiempo, esto parecía prometedor. Diana y Duncan tuvieron 3 hijos juntos, y Diana se sumergió en el rol de madre y esposa política. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras sus hermanos estaban en uniforme, Diana sirvió en el frente interno de manera diferente. Se unió a la Cruz Roja y trabajó para organizaciones benéficas, y también brevemente tuvo una comisión en los servicios navales, el WRNS. Sin embargo, detrás de su exterior obediente, Diana estaba luchando sus propias batallas. Sufrió crisis nerviosas en varios puntos de su vida adulta. Las presiones de criar hijos durante la guerra y ser la hija de Winston Churchill, constantemente en el ojo público, pesaban fuertemente en su psique frágil. Para 1960, el matrimonio de Diana con Duncan Sandys se había desmoronado. Se divorciaron después de 25 años juntos. La carrera política de Sandys, que después se convirtió en ministro, a menudo la mantenía afuera, y había tensiones que nunca sanaron. Después del divorcio, Diana, ahora en sus 50 tempranas, se encontró a la deriva. Trató de encontrar significado ayudando a otros. En 1962 incluso comenzó a hacer trabajo voluntario con los Samaritanos, una organización benéfica de prevención del suicidio, como si estuviera determinada a salvar a otros de la oscuridad que conocía demasiado bien. Es desgarrador notar que Diana consolaba a extraños angustiados por teléfono, estaba hundiéndose privadamente más profundo en la depresión. Permanecía extremadamente cerca de Winston, y él la apoyaba durante sus luchas de salud mental. Una vez dijo que su padre era su mayor consuelo en tiempos de desesperación, pero ni siquiera el amor de un padre podía curar la depresión clínica. La tragedia golpeó a la familia Churchill el 20 de octubre de 1963. Ese día, Diana Churchill se quitó la vida, sobredosificándose con pastillas para dormir barbitúricas en su casa de Londres. Tenía solo 54 años. Una investigación forense dictaminó su muerte como suicidio, notando que había estado sufriendo de envenenamiento agudo por barbitúricos, autoadministrado. Las noticias devastaron a Winston y Clementine.
Ningún padre debe sobrevivir a su hijo. Winston estaba frágil y acercándose al final de su propia vida. Moriría apenas 15 meses después, en enero de 1965. Y perder a Diana lo sumergió en dolor. Los 3 hijos de Diana perdieron a su madre, y la familia cerró filas para protegerlos de los medios. En esa época, el suicidio a menudo se susurraba, pero la muerte de Diana hizo titulares alrededor del mundo. Muchos que solo la conocían como la hija de Churchill se sorprendieron de saber del dolor que cargaba. Aquellos más cercanos a ella estaban tristes, pero quizás no sorprendidos. Conocían sus episodios de larga duración con depresión y crisis. Diana Churchill fue sepultada en la iglesia St. Martin's en Blaydon, Oxfordshire, en la parcela familiar Churchill. Ahí yace con sus famosos padres y después con sus hermanos. Es conmovedor pensar que la tumba de Diana ahora literalmente yace bajo la sombra de Winston Churchill, simbolizando una vida vivida bajo la sombra de un gran hombre. Número 4. Randolph Churchill. Nacido en 1911, Randolph fue criado para considerarse el heredero político de su padre. Winston mimó al joven Randolph y lo consintió, incluso cuando el niño se portaba terriblemente mal. De hecho, amigos de la familia recuerdan que Randolph podía ser encantador un momento e imposible el siguiente. Un niño tan indisciplinado que confesaría fechorías que no había cometido, solo para mostrar que no temía al castigo. Churchill adoraba a su hijo y lo imaginaba siguiendo sus pasos, comentando una vez que todas sus ambiciones para Randolph eran ilimitadas. Pero esta indulgencia era una espada de doble filo. Randolph creció malcriado por el privilegio, y la presión de estar a la altura de un héroe como Winston era inmensa. Como joven, Randolph se lanzó de cabeza a la política. Se postuló para el Parlamento múltiples veces en los años 1930, a menudo contra el consejo de su padre, e incluso causó vergüenza a Winston dividiendo votos. Finalmente, en 1940, Randolph sí ganó un asiento como miembro del Parlamento, pero le tomó 4 intentos. Para entonces, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, y Randolph también sirvió como oficial del ejército. Participó en misiones arriesgadas en el norte de África y Yugoslavia junto a luchadores guerrilleros. Randolph era valiente hasta el punto de la temeridad. Anhelaba la oportunidad de probarse a sí mismo. Sus hazañas de combate incluso le ganaron una recomendación para una cruz militar. Aunque cautelosos de parecer parciales al hijo del gran Winston, los altos mandos le otorgaron un honor mayor en su lugar. De vuelta en casa, sin embargo, las batallas personales de Randolph eran igual de intensas. Había heredado mucha de la inteligencia y talento oratorio de su padre, pero también el temperamento de Winston. Sin el encanto de Winston, aquellos que conocían a Randolph a menudo veían los peores rasgos de Winston magnificados. Podía ser rimbombante, cruel y notoriamente irascible. Incluso su padre, en un momento de candidez, reportadamente bromeó: «Amo a Randolph, pero no me gusta». Ese comentario desgarrador revela la tensión en su relación. La ambición ilimitada de Winston para su hijo se había agriado en decepción cuando el ego y la bebida de Randolph lo hacían cada vez más difícil de tolerar. Amigos y familia susurraban que Randolph era su peor enemigo. La vida personal de Randolph también fue turbulenta. Se casó 2 veces, primero con la socialite Pamela Digby en 1939 y después con June Osborne. Ambos matrimonios terminaron en divorcio. Tuvo 2 hijos, incluyendo el nieto homónimo de Winston Churchill, pero la felicidad doméstica lo eludió. Para los años 1950 y 60, Randolph había desarrollado una reputación por la rudeza y la bebida excesiva. Podía dominar cualquier conversación de mesa de cena solo para alienar a todos los presentes. Su comportamiento grosero se volvió legendario. El escritor Evelyn Waugh una vez bromeó, después de que Randolph sobreviviera a un susto de salud, que los doctores habían cortado la única parte de Randolph que no es maligna, una puya cáustica que sin embargo reflejaba cómo muchos lo veían. Detrás de tal humor oscuro yacía una realidad triste. Randolph se estaba consumiendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la carrera política de Randolph se estancó. Perdió su asiento parlamentario en 1945 y nunca ganó cargo electo otra vez. El nombre Churchill, resultó, podía abrir puertas, pero no mantenerlas abiertas. Sin embargo, si Randolph luchó en la política, encontró su vocación con la pluma. Tenía un talento genuino para escribir, mucho parecido a su padre. Randolph se convirtió en un periodista y autor exitoso, volcando sus energías en preservar la historia de su padre.
En los años 1960, logró una hazaña que se adaptaba a sus talentos. Escribió los primeros 2 volúmenes masivos de la biografía oficial de Winston Churchill, cada uno de casi 1000 páginas. A pesar de todos sus conflictos, Randolph idolatraba a su padre y quería cimentar el legado de Winston en letra impresa. Trabajó obsesivamente en un tercer volumen, una carrera contra el tiempo mientras su propia salud fallaba. Años de beber fuerte habían estraguiado el cuerpo de Randolph. Los médicos le advertían que si no dejaba el alcohol, estaría muerto en 6 meses. Randolph en realidad hizo caso a la advertencia y paró en seco. Una muestra impresionante de fuerza de voluntad, pero para entonces el daño estaba hecho. En junio de 1968, Randolph Churchill murió a los 57 años, solo 3 años después del fallecimiento de Winston. La causa exacta era difícil de determinar. Un médico comentó que había desgastado cada órgano de su cuerpo al mismo tiempo. Randolph había vivido rápido y duro bajo la sombra de un gigante. Nunca se convirtió en el estadista que su padre esperaba, pero se labró su propio legado como escritor y guardián de la llama Churchill. Número 3. Sarah Churchill. Nacida en 1914, la tercera hija de Winston que se abrió su propio camino en el escenario y en la vida. Sarah era una rebelde natural desde el inicio, tan terca que su padre la apodó Mula. Tenía una personalidad vivaz y un talento para lo dramático, literalmente. Contra los deseos iniciales de sus padres, Sarah siguió una carrera como actriz y bailarina, haciendo su debut en una línea de coro del West End de Londres a los 21 años. Para shock de Winston y Clementine, Sarah, de 22 años entonces, se fugó en 1936 con un hombre del que desaprobaban grandemente, Vic Oliver, un comediante casi el doble de su edad. Los Churchill estaban horrorizados. Winston farfulló que Oliver era común como la tierra, pero la mente de Sarah estaba decidida. Esta fue la primera de varias elecciones audaces y a veces mal destinadas que Sarah haría en amor y vida. La carrera actoral de Sarah ganó impulso constantemente y eventualmente incluso sus padres llegaron a aceptar la profesión de su hija. De hecho, Winston más bien admiraba el talento e independencia de Sarah a pesar de sus choques sobre su vida personal. Para los años 1940, Sarah se había probado en escenarios de Londres y Nueva York, y después de la guerra incluso conquistó Hollywood. Su papel más famoso llegó en 1951, cuando protagonizó junto al legendario Fred Astaire en el musical de MGM Royal Wedding. Ahí estaba bailando con Astaire en la pantalla plateada. Un momento brillante que deleitó a su padre y mostró al mundo que un Churchill podía brillar fuera de la política. Sarah también tuvo su propio programa de TV, brevemente, y apareció en varias películas británicas. Era hermosa, extrovertida y parecía tener el mundo a sus pies. Pero la historia de Sarah también tuvo capítulos más oscuros. Como sus hermanos, respondió al llamado durante la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina, WAAF, y sirviendo en unidades de inteligencia fotográfica. Incluso acompañó a Winston como asistente a las conferencias de Teherán y Yalta, probando su devoción a su padre y país. Sin embargo, la paz en el frente doméstico era más difícil de asegurar para Sarah. Su matrimonio con Vic Oliver terminó en divorcio en 1945. En 1949 se volvió a casar con el fotógrafo Anthony Beauchamp, pero esto también terminó trágicamente. Se separaron y Beauchamp murió de una sobredosis de pastillas para dormir en 1957, un aparente suicidio nacido de su separación infeliz. El tercer matrimonio de Sarah en 1962 parecía más esperanzador. Se casó con Lord Thomas Audley, el amor de su vida, y su familia finalmente aprobó su elección. Pero el destino fue cruel. Lord Audley murió de un ataque cardíaco solo un año después, en 1963, dejando a Sarah viuda y desconsolada. Para empeorar las cosas, solo meses después de que Sarah perdiera a su esposo, su querida hermana mayor Diana murió por suicidio, agravando la tragedia familiar. Para sus 50, la vivaz Sarah estaba enfrentando sus demonios. No tenía hijos propios que la consolaran y su carrera había desacelerado. Su lema personal se volvió: "Nunca te preocupes, puede que no pase", pero privadamente luchaba. Los amigos temían que Sarah tuviera una vena autodestructiva,
Comenzó a beber fuertemente y pronto la chica fiestera animada estaba deslizándose al alcoholismo. Hubo titulares embarazosos sobre los arrestos de Sarah por manejar ebria y conducta desordenada en 1959 y 1960. El encham Churchill que la había llevado a través de tanto no podía enmascarar el costo de su adicción. Aún así, Sarah permanecía querida por aquellos cercanos a ella y trató de canalizar su dolor hacia salidas creativas, escribiendo poesía y publicando una memoria titulada A Thread in the Tapestry en 1967. En sus años finales, Sarah encontró una medida de calma. Sobrevivió a su padre Winston por casi 2 décadas y era una figura familiar y amigable en reuniones familiares Churchill, obviamente contando a sus sobrinos y sobrinas historias del teatro. Sin embargo, su salud estaba declinando, debilitada por años de uso de alcohol. Sarah falleció en septiembre de 1982 a los 67 años. La causa oficial fue una condición interna no especificada, pero no era secreto que su cuerpo había sido desgastado con el tiempo. Fue enterrada en la iglesia de St. Martin's en Blaydon, junto a sus padres. Número 2. Marigold Churchill. Nacida el 15 de noviembre de 1918, solo una semana después de que terminara la Primera Guerra Mundial. Llegó en un tiempo de esperanza y celebración. Su nacimiento llegó días después del armisticio, y Winston afectuosamente la apodó Daccadilly. Por todos los relatos, Marigold era una pequeña, brillante y amorosa, que traía luz del sol al día de su padre. Winston escribió orgullosamente que la pequeña Marigold se tambalearía a su cuarto cada mañana para revisarlo, tomando gran interés en todo a su alrededor. Para un padre a menudo consumido por asuntos de Estado, esta niña dulce era una distracción deliciosa. Los Churchill adoraban a Daccadilly y la mimaban, quizás tratando de compensar el tiempo que no podían pasar con sus hijos mayores. Pero el destino asestó un golpe cruel. En agosto de 1921, cuando Marigold no tenía aún 3 años, se enfermó gravemente con lo que parecía un resfriado que empeoró alarmantemente. Se convirtió en meningitis y después sepsis, una infección mortal de la sangre. A pesar de los esfuerzos de los doctores, el cuerpecito de Marigold no pudo combatir la infección. El 23 de agosto de 1921, Marigold Churchill murió apenas un mes antes de su 3er cumpleaños. Winston y Clementine quedaron destrozados por la pérdida de su niña rubia dorada. En el momento, Winston estaba en viajes políticos. Clementine había estado cuidando a Marigold y frenéticamente lo llamó a casa cuando las cosas tomaron un giro terrible. Se apresuró de regreso, pero llegó demasiado tarde. Una tragedia que lo atormentó con culpa. La familia celebró un funeral pequeño y Marigold fue inicialmente sepultada en el cementerio Kensal Green en London. Winston, conocido por su estoicismo, lloró abiertamente por su hija. Por años después, apenas podía hablar de Marigold. Cuando lo hacía, sus ojos se llenaban de lágrimas. Clementine nunca se recuperó completamente de la angustia tampoco. ¿Cómo podría cualquier madre? La vida tenía que continuar para los Churchill, y de hecho, poco más de un año después, en septiembre de 1922, otra bebé, Mary, nació a la familia. Mary creció sin conocer nunca a Marigold, pero la familia mantuvo viva la memoria de Marigold de maneras sutiles. Un retrato en una pared, una mención en cartas. Sin embargo, por décadas, el lugar de descanso de Marigold permaneció separado del resto de la familia, que eventualmente fueron sepultados en Blaydon, cerca del hogar ancestral Churchill. No fue hasta mucho después que esto fue reconsiderado. A principios de los años 2010, Mary Soames, ahora Lady Soames, la única hermana sobreviviente de Marigold entonces, comenzó a presionar para que Marigold fuera resepultada con el resto de la familia en Blaydon. Mary sintió fuertemente que el lugar de la niñita era con sus padres y hermanos para que todos estuvieran juntos en la posteridad. Mover una tumba después de tantos años no es asunto simple y de hecho tomó un proceso legal largo, incluso después de que Mary Soames falleciera en 2014.
Finalmente, en 2020, los restos de Marigold fueron exhumados de Kensal Green y sepultados en la iglesia St. Martin's en Blaydon, Oxfordshire. Ahora por fin, Marigold yace con su familia. Conmovedoramente, comparte una lápida con su hermana Sarah, quien había muerto en 1982. La inscripción simple reúne a las hermanas en la muerte. De vuelta en Kensal Green, la lápida original de Marigold permanece como un monumento listado, un recordatorio silencioso de su corta vida. Los visitantes ahí aún ven el nombre Marigold Churchill y a menudo dejan flores, aunque ya no descanse debajo. En Blaydon, uno puede imaginar a Winston y Clementine finalmente en paz con su Dockadilly a su lado una vez más. Número 1. Mary Soames. Nacida en 1922, Mary era la menor de los hijos Churchill y por todos los relatos se consideraba ampliamente que había tenido la vida más feliz de todas. Creció en Chartwell, la casa de campo Churchill, casi como hija única, ya que su hermano más cercano era de 8 años mayor. Mientras sus hermanos y hermanas mayores fueron enviados con institutrices y internados, Mary disfrutó una infancia más pacífica e idílica en el campo. Su niñera, una prima de su madre, Clementine, la mimaba, y Mary después recordó su juventud como una dicha arcádica llena de petos, jardines y visitantes distinguidos pasando por ahí. Quizás porque se le ahorró algo de la presión intensa que pesaba sobre los Churchill mayores, Mary creció bien ajustada y centrada. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la adolescente Mary estaba determinada a hacer su parte con o sin el permiso de sus padres. En 1941, a solo 18 años, se escabulló para unirse al Servicio Territorial Auxiliar, ATS, la unidad del ejército femenino, sin decirle a su padre. Winston, siempre protector de la bebé de la familia, quedó atónito por la vena independiente de Mary. Pero Mary se probó a sí misma. Sirvió en unidades de batería antiaérea alrededor de Londres durante el Blitz, soportando noches en campamentos fríos y lodosos mientras caían bombas, muy lejos de su crianza privilegiada. Incluso se rió de las dificultades. Una historia cuenta de Mary bromeando con un soldado estadounidense sobre sus pies grandes, quien prontamente la tiró sobre su rodilla y le dio unas nalgadas juguetonas. Mary solo sonrió y lo tomó con valor churchilliano. Sus camaradas dijeron que era un tipo regular, que podía tomar bromas rudas igual que su papá. El servicio de guerra de Mary no terminó ahí. También acompañó a Winston como su asistente de campo a conferencias vitales como Potsdam, en 1945, sentándose en el cuarto con Stalin y Truman mientras la historia se desarrollaba. A través de todo, Mary mostró coraje y humildad, nunca intercambiando su nombre por trato especial. Después de la guerra, la vida de Mary tomó un giro más feliz. En 1947, se casó con Christopher Soames, un apuesto oficial del ejército, después un político y diplomático respetado. Este no fue un matrimonio arreglado o emparejamiento aristocrático. De hecho, Winston en un momento había esperado fantásticamente que Mary se casara con la realeza, pero Mary siguió su corazón en lugar. El matrimonio fue un emparejamiento genuino de amor. Juntos, Mary y Christopher criaron 5 hijos y formaron una verdadera sociedad. Mientras la carrera de Christopher floreció, eventualmente sirvió como miembro del Parlamento, el último gobernador de Rhodesia y embajador a Francia. Mary era su roca. Se adaptó a la vida de esposa de diplomático con facilidad, encantando a todos desde constituyentes en Inglaterra rural hasta líderes extranjeros en cenas parisinas. Los amigos describían a Mary como graciosa, enérgica y con los pies en la tierra, muy parecido a su padre, Winston, pero con la elegancia de su madre, Clementine. A diferencia de algunos de sus hermanos, Mary prosperó en su papel fuera de los reflectores de la política directa. Mary era muy a menudo descrita como la única hija Churchill que llegó a términos con el peso de ese apellido famoso, encontrando un equilibrio entre deber y felicidad personal. Vivió la vida en sus propios términos. Por décadas, se enfocó en familia y servicio público silenciosamente. Después, en sus mediados de los 50, Mary se embarcó en una carrera floreciente tardía como autora casi por sorpresa. En 1979,
publicó una biografía de su madre, Clementine Churchill, su primer proyecto serio de escritura. Resultó que Mary había heredado los genes literarios de Winston también. El libro fue un éxito y continuó escribiendo varias obras más aclamadas, incluyendo colecciones de cartas Churchill y su memoria personal, A Daughter's Tale, en 2011. A través de estos libros, Mary preservó la historia de su familia con perspicacia y afecto, añadiendo su propia voz a la historia de los Churchill. En años posteriores, Mary ganó respeto adicional por su trabajo caritativo y cultural. Sirvió como presidenta del Teatro Nacional en los años 80, una cita controversial en el momento, pero se lanzó al papel. También defendió muchas organizaciones conectadas al legado de su padre y otras causas. Por todos los relatos, Lady Mary Soames se convirtió en una estadista mayor querida de la familia Churchill, prueba de que un hombre famoso podía llevarse con gracia. Cuando Mary falleció en mayo de 2014 a los 91 años, era la última hija sobreviviente de Winston y Clementine Churchill. Los tributos se derramaron elogiándola como una hija devota, una madre amorosa, una escritora consumada y una patriota en su propio derecho.